en la cual tenemos la gran satisfacción de presentar a la doctora Claudia Sagastizábal, actualmente investigadora del Instituto de Matemática, Estadística y Computación Científica de la Universidad de Campinas. Claudia Sagastizábal es egresada de la licenciatura en Matemática de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó sus estudios doctorales con la dirección de Claude Le Maréchal, defendiendo su tesis en 1993 en Panthéon-Sorbonne, Francia, donde también fue docente y obtuvo la habilitación para dirección de investigación en 1998. Fue investigadora del Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, INRIA, en Francia, y en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, INPA, de Brasil, instituciones con las que sigue manteniendo colaboración científica. Es especialista en optimización, tanto en los aspectos teóricos como numéricos, en particular optimización no diferenciable, optimización estocástica y análisis variacional, con especial interés en aplicaciones en el sector de energía. Su amplio trabajo científico incluye más de 70 publicaciones entre artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, incluyendo el libro Numerical Optimization, que cuenta con 2 ediciones en Springer. Fue conferencista invitada en eventos como el International Congress of Mathematicians, el International Council of Industrial and Applied Mathematics, el International Symposium of Mathematical Programming y la Science Conference on Optimization. Ha sido visitante distinguida en el Isaac Newton Institute for Mathematical Science de la Universidad de Cambridge, en la École Polytechnique de París y en la Universidad de Cantabria, y recibió el premio Charles Broyden en 2014 por el mejor artículo del año en Optimization Methods and Software. Realiza una importante tarea de formación, evidenciada en la dirección de 9 tesis doctorales y 10 tesis de maestría. Es también miembro del comité editorial de las revistas más importantes del área y una incansable organizadora de eventos, actividades científicas y vinculaciones científico-tecnológicas. Su gran interés en las aplicaciones la llevó a realizar trabajos de consultoría, investigación y desarrollo en empresas como las francesas Electricité de France, Gaz de France Suez, Engie y Renault, la alemana Robert Bosch y las brasileñas Petrobras, Bovespa y Electrobras. Podemos decir entonces que es una verdadera matemática industrial. Sin extendernos más, le damos la palabra a la doctora Sagastizábal, que nos presentará su conferencia titulada Análisis de problemas de equilibrio con restricciones de equilibrio para mercados de energía. Muy bien, muchas gracias, Lisandro, por este panegírico antes de estar muerta. Es bueno oírlo. Yo les agradezco la invitación. Para mí me da mucha alegría poder participar de un congreso en Argentina y que, bueno, eso es un lado bueno de estos tiempos tan malos pandémicos, porque entre todas las colaboraciones y la red internacional, yo siempre siento un poco de falta de más interacción con colegas de Argentina, así que espero que esto sea una oportunidad para ello. El trabajo que voy a presentar hoy tiene entonces es relacionado con mi área preferida de aplicaciones, que es la energía, y que, bueno, ha sido muy enriquecedor del punto de vista de la teoría matemática, que se va alimentando. Aparecen problemáticas que no se me hubieran ocurrido si no fuera por la aplicación. Entonces eso es lo que me parece que es muy interesante y fascinante de la matemática industrial, además del hecho de que hay una relación humana, ¿no?, que se va creando con el socio, el colaborador industrial, que también le agrega una faceta humana, como dije, a los desarrollos intelectuales matemáticos que también son interesantes, pero bueno, hay un lado social también interesante. El trabajo entonces que voy a presentar hoy tiene que ver con mercados de energía, y para eso, aquí puse un mapa del estado de Río. Río está por acá están las playas lindas de Bucios, Angra, acá, bueno, las de San Pablo también, Ubatuba, el estado de San Pablo, acá arriba al norte, y esos cuadraditos son imágenes con diferentes usinas de generación eléctrica de la región. Entonces es donde están localizadas. Esa con un humito quiere decir que es la tecnología, está basada en queman carbón o queman gas, algún combustible fósil. Estas acá son hidráulicas. Aquí está en Angra dos Reis, está la única que es nuclear.
Entonces tenemos diferentes tecnologías ubicadas en general no cerca de los centros principales de consumo, que son las grandes ciudades, y es donde se genera la energía eléctrica. La energía entonces es transmitida a través de las líneas de transmisión, esa red de transmisión eléctrica. Los colores acá, estas son las redes con los principales troncos de transmisión. Bueno, pido disculpas por mi castellano que está un poco oxidado, pero bueno, me van a entender. Los diferentes colores, entonces, son las diferentes capacidades, y bueno, vemos los hubs, ¿no?, de consumo. Acá está San Pablo, esta área por acá, no sé muy bien, cerca de alguna región industrial en San Pablo, y después va para Minas Gerais. Entonces, la energía que es producida por esas usinas es transportada por la red de transmisión a los centros de consumo. Entonces, en un sistema de energía tenemos esas componentes que de alguna manera tenemos que coordinarlas. Tenemos generadores, usinas eléctricas, diferentes tecnologías, una red de transmisión y distribución. Distribución quiere decir son las líneas en las ciudades, y transmisión son las líneas, las grandes de alta tensión entre ciudades, con más capacidad. Y tenemos un conjunto de consumidores, consumidores industriales, domésticos, un shopping, comerciales. Entonces, tenemos que coordinar la generación de energía de manera que no desperdiciemos esa generación, decidir cuánto tiene que ser producido por cada usina, y de una manera que sea económica desde el punto de vista de costo, y que sea confiable en el sentido de que tengamos electricidad, por ejemplo, para tener ahora nuestra reunión. Tenemos que tener siempre en los cables de electricidad energía circulando, sabiendo que es diferente del agua o del gas. La energía eléctrica casi no se puede almacenar, ¿no? Lo que se genera y no se usa, se pierde. Entonces, para no tener desperdicio, eso es una característica única de la energía eléctrica, y que hace que los problemas sean más interesantes desde mi punto de vista, claro. Y esa coordinación es llevada a cabo por lo que se llama el ISO, por las siglas en inglés, Independent System Operator, es el operador independiente del sistema. Independiente quiere decir que es una entidad no gubernamental, no sé muy bien cuál es el estatus, pero es una entidad para la cual todos los agentes que participan de ese sistema de energía, o sea, los que están, los dueños de líneas de transmisión, los dueños de usinas y representantes de los consumidores, que sería el Estado, todos contribuyen con dinero para mantener esa entidad, y que ella defina, de común acuerdo con todos los participantes, cómo va a ser generada la energía, atendiendo a esos principios, que es la misión del Independent System Operator. Entonces, bueno, eso en la práctica durante 50 años fue realizado, o más de 50 años, de una cierta forma, que con la entrada masiva de fuentes como la eólica, que son de generación intermitente, hizo una revolución y cambió, y produjo un cambio en el tipo de problema de optimización que el operador del sistema resuelve para hacer esa coordinación. Entonces, eso es lo que voy a presentar hoy. Desde siempre, el ISO era minimizador de costos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Tenía dado un conjunto de usinas del Sistema Interligado Nacional, esas son las siglas acá en Brasil, y un perfil de demanda a lo largo de un cierto horizonte temporal, que puede ser un día o 2 días y hora a hora, por ejemplo. El ISO, para determinar cuánto iba a generar cada usina en cada instante de tiempo, resolvía un problema de optimización que, esquemáticamente se define como minimizar la suma de todos los costos de generación de cada una de esas usinas, sabiendo que la generación depende de características tecnológicas de cada tipo de forma de generar electricidad, hidráulica o nuclear o térmica clásica, se llaman las térmicas que queman carbón o gas, por ejemplo, porque la nuclear también es térmica, pero es térmica menos clásica.
Bueno, entonces cada una tiene una cierta manera de usar el combustible que tienen, que para las hidráulicas es el agua, y para las otras puede ser el combustible fósil, y a partir de eso generar una cierta cantidad de energía. Hay restricciones de capacidad, restricciones de que hay que calentar las máquinas, etc. Hay todo tipo de restricciones acá escondidas que son bien complicadas y específicas de cada tipo de fuente de energía. Y lo que al ELISO le interesa es que en cada instante de tiempo, con todo lo que el parque que tiene a su disposición, la generación sea suficiente para atender la demanda. Entonces, el problema de optimización que se resuelve da como resultado lo que es los valores óptimos de generación, acá que los estoy determinando con una barra, y que es el despacho, de que se llama despacho, de cuánto va a ser despachada cada usina del sistema. Y bueno, cuando los generadores, las usinas generan energía, reciben una compensación porque ellos están en el negocio para hacer dinero, ¿no? Y si no perderían plata, y ellos les pagan en función de un precio pi, que es el multiplicador de Lagrange de la restricción de demanda. Entonces esa es la remuneración que recibe el generador que fue despachado, que tiene un G barra mayor que 0, en cada instante de tiempo, para algún instante de tiempo. Muy bien. Entonces el multiplicador es pi, el precio, es el multiplicador de la demanda, o bueno, es a partir de eso, a veces le ponen límites, pero bueno, es la base, es el costo marginal del sistema, que determina la sensibilidad del costo total de operar ese sistema, si hay una variación incremental en la demanda. Entonces eso determina el precio unitario, pi, que es el multiplicador de Lagrange. Y bueno, todo eso funcionó bien durante 50 años, pero con los renovables y los renovables intermitentes, porque el agua, la energía hidráulica también es renovable, pero la dificultad vino con los renovables intermitentes, las cosas dejaron de ser tan simples, y voy a explicarles por qué. Si tenemos viento, y entonces generación intermitente, porque el viento sopla, no sopla, sopla, no sopla, eso altera el perfil de demanda de una manera que no es estocástica y es variable. Y como dijimos que la energía no se puede almacenar, la energía que producen las usinas, las turbinas eólicas, es incorporada directamente al sistema para reducir la cantidad de demanda que tiene que ser satisfecha. Entonces se habla de demanda neta, ¿no? Cuando usamos toda la eólica que teníamos en ese instante, o bueno, lo que decidimos que íbamos a usar de la eólica en ese instante. Bueno, entonces eso, como dije, cambia en el problema de optimización del ISO, el lado derecho acá de la demanda, y eso va a alterar el precio. Ahora bien, ¿qué pasa? Como esta energía es intermitente, y esto se hace de un día para el otro, un día el ISO entonces resuelve su problema y a cada generador les dice, usted voy a necesitar que generes tanto en tal instante de tiempo, tanto en tanto, en tal, y el precio va a ser tal. Muy bien, llega el día, y entonces esos son la generación, los niveles de generación. Antes hablábamos de despacho, ahora hacemos una separación. ¿Por qué? Porque por el viento, esa generación, el nivel de generación que fue decidido a resolver el problema el día anterior, cuando llega la hora de usarlo, puede ser que no lo usemos, por ejemplo, porque tenemos más viento. Le dijimos que íbamos a necesitar esa cantidad, la usina se preparó para tener esa cantidad para inyectar en el sistema, se llama así, inyectar potencia en la red, y como tuvimos mucho viento, no nos hace falta, ¿no? Y entonces el despacho, lo que el generador realmente provee al sistema, es distinto de lo que él generó. Entonces tenemos G, va a ser la generación, y el despacho lo vamos a decir L. Y puede ser que sean diferentes, y eso crea toda clase de distorsiones y quejas, porque no es transparente, porque, bueno, el viento, que hace que ese tipo de situaciones ocurran. Y ustedes piensen, las distorsiones son que la remuneración la va a recibir por el despacho a un precio que fue definido para la generación, el nivel de generación. Entonces, esa diferencia hace que, por ejemplo,
una usina bueno, si estamos generando menos, va a dejar de ganar. Es una pérdida de oportunidad para el generador, no las eólicas, las no eólicas, ¿no? Las fuentes no eólicas. Entonces, eso creó unos problemas así inextricables, ¿no? Porque, bueno, nadie controla el viento. Y la solución que se propuso y que está en funcionamiento en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en algunos países, otros países de América Latina, Argentina, la verdad es que no sé cómo es. Yo sé que en Brasil no es así, probablemente en Chile sí. Es crear un mercado. Un mercado de energía donde se separa la responsabilidad de la generación de la responsabilidad del despacho. Antes eso era el mismo objeto y todo era responsabilidad del Independent System Operator. Y fíjense que con eso el ISO, él estaba llevando en cuenta todas las restricciones tecnológicas de cada tipo de usina, que para un sistema grande como el brasilero es un problema monstruoso. Ahora, si nosotros separamos, la generación es responsabilidad de los productores y el despacho es responsabilidad del ISO, ahí las cosas se simplifican para el ISO. ¿Y cómo se hace ese diseño de mercado? Vamos a tener un ISO que va a minimizar el gasto potencial y va a recibir ofertas de mercado de los generadores. Entonces, ¿qué es lo que los generadores van a calcular? Hacen una oferta, yo estoy traduciendo bid por oferta, capaz que hay algo mejor, pero bueno, es como en los remates, ¿no? Esas son las ofertas que se hacen en los remates. Entonces ellos dicen, yo por este precio, les dan entonces un precio, la oferta tiene un precio y una generación. Entonces dicen, por este precio yo estoy dispuesto a generar esta cantidad. Ahora, si vos querés en un instante de tiempo, te puedo ofrecer un poco más, otro nivel de generación, va a tener otro precio. Entonces hacen como bloques de ofertas, precios y generación, cada uno fijándose en sus propios conjuntos tecnológicos. Eso quedó internalizado en cada usina. Y el ISO recibe esas ofertas y define el despacho que va a despachar a cada usina como máximo lo que cada usina está dispuesta a generar, pero puede ser menos. ¿Y cómo va a definir eso? Minimizando el gasto que tendría si a cada uno le pagara el precio que le está proponiendo. Entonces, tenemos las diferentes usinas que hacen sus ofertas en ese remate al ISO. Del lado de los consumidores tenemos la demanda. Y el ISO, ¿qué es lo que produce? Resuelve su problema de optimización y dice, a cada usina, en cada instante de tiempo, la voy a despachar una cantidad LIT y la remuneración va a ser PIT, va a ser un precio, el precio es uniforme. Las ofertas de precios son individuales de cada generador, pero a todos se les paga lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema de optimización que resuelve el ISO? Es un problema muy simple. Minimiza el gasto que tendría en función del precio que le están proponiendo, satisface la demanda y no despacha más que lo que le están proponiendo generar. Es un PL, un programa lineal, y el precio que va a pagar va a ser el multiplicador de Lagrange de la restricción de demanda. El precio uniforme. Bárbaro. Entonces, si nosotros vemos, ese es un problema muy simple que tiene el ISO ahora y que la verdad se puede calcular explícitamente la solución. Porque, ¿qué hacemos? Ordenamos por valor creciente, acá tenemos precios y generación, las distintas tecnologías en colores, las más baratas primero, después más cara, más barata, más cara. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos que atender la demanda, vamos a usar todo lo más que podamos de las más baratas, en orden creciente, hasta que lleguemos a cerca de satisfacer nuestra demanda, y esa última entonces va a completar la demanda. Entonces el despacho de cada una de las más baratas que la más cara que está siendo despachada va a ser su generación propuesta, y el despacho de la última, que se llama generador marginal, porque es el que queda al borde, va a ser lo que completa la demanda, que no necesariamente va a ser una cantidad menor que la que él ofreció para generar. Él o ella, como dicen ahora. Entonces, eso se llama orden de mérito. Ir apilando las ofertas, despachando a la generación ofertada de más barato a más caro. Ok, bueno, bárbaro.
Y el generador marginal, entonces, es el que va a generar, a definir el valor del precio. El precio va a ser cualquier cosa entre el precio que está ofreciendo el generador marginal y el precio que está ofreciendo el próximo generador que no fue despachado, el primero que no fue más despachado. Es un intervalo entre esos dos valores. Porque ustedes piensen, si el precio no puede ser más caro que eso, es fácil calcular eso. Esa es la solución de ese problema lineal. Muy bien. Entonces nosotros tenemos esta situación, pero nos tenemos que acordar que esto está dentro de un mercado donde tenemos distintos agentes que ofrecen esas cantidades de precios y de generación que son parámetros del problema que define el ISO. Entonces los agentes, los productores, actúan de manera estratégica para tratar de tener el precio más alto posible, el pi más alto posible. Entonces, ¿cómo es que determinan los precios y la generación, las ofertas que van a ser al ISO cada generador? Resuelven un problema de optimización bilineal, binivel, perdón, donde ellos maximizan su pago, su remuneración en el nivel superior y así definen P y G, y en el inferior está el ISO, el problema del ISO, que es el que determina el valor de pi, que determina el pago, la remuneración que va a recibir cada agente. Y entonces el equilibrio de todos los integrantes del sistema depende de todos los agentes y es un problema de equilibrio con restricciones de equilibrio. Y en ese problema de equilibrio con restricciones de equilibrio, el jugador marginal, a veces uso el jugador porque también es un juego de Nash, el generador marginal tiene un rol esencial, es el que manda cuánto va a ser el precio, porque la oferta de él, que él va a tratar siempre de está tratando de maximizar su beneficio, va a tratar de hacer la oferta con el precio más alto, y es el que determina cuál va a ser el precio de mercado. Y si él puede ofertar cualquier cantidad que sea menor que el precio ofertado por el siguiente más caro. Si hace un precio mayor, entonces deja de ser marginal, pasa a ser el otro marginal. Entonces tiene un juego ahí para hacer y una estrategia que infla artificialmente los precios, el precio que se va a pagar. Para ver eso, acá tenemos, dice, con un paso de tiempo, el sistema, un número, tecnología la más simple posible, capacidad mínima y máxima, y entonces el generador iésimo maximiza el pago que va a tener, que es su despacho veces el precio, menos el costo, este es el costo de generar la cantidad que está ofreciendo. Y entonces puede generar hasta su capacidad máxima y el precio que va a ofrecer tiene que ser por lo menos lo que va a gastar y un precio máximo, porque bueno, no sé, el gerente dice si no salimos del mercado, no podemos hacer ofertas muy caras. Bueno, ese es el problema que resuelve en el nivel más alto el iésimo jugador y el iésimo generador, y siendo que L y P, que acá es un producto de variables, entonces acá desde el punto de vista del problema general esto es bilineal, resuelve, entonces recibe el ISO de todos los jugadores, todos los generadores comparten el mismo ISO, por eso acá está share, que resuelve este problema. Y ahora yo le escribí separando la positividad del despacho del hecho de que es menor o igual que la generación que está siendo ofrecida. ¿Por qué? Porque ese multiplicador acá de esta restricción tiene un rol importante en todo este asunto. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que el agente marginal hace subir el precio de equilibrio? Él lo hace subir haciendo una oferta G que lo deje al borde de lo que tiene que completar la demanda. Que G sea, que no sea, si nosotros tenemos, si el despacho del marginal es igual a G, entonces este multiplicador acá puede ser cualquier cosa, porque con la complementariedad, y con eso, esto es una renta, se llama, es lo que gana cada jugador, cada
porque esto acá es una desigualdad vectorial para cada integrante, para cada usina. Entonces, lo que gana cada usina por encima del precio que está siendo ofrecido. Y por eso se llama, desde el punto de vista económico, ese multiplicador se llama la renta. La renta es algo que es una ganancia que se obtiene sin trabajo, desde el punto de vista económico. Viene así de gracia. Y si hacemos las cuentas, es el máximo entre 0 y el precio que está siendo pago y el precio que fue ofrecido por el generador. Entonces, los más baratos van a tener una renta mayor, que es lógico porque estamos como dándole un premio a la eficiencia, a los más baratos. Y si nosotros controlamos la renta, vamos a poder controlar el precio, porque el precio entra acá, ¿no? En la definición de la renta, el precio, siendo que tenemos todo un intervalo. Nosotros necesitamos poder seleccionar de manera inteligente, de manera que siempre nos quedemos con este valor y no con un valor mayor para el precio. Necesitamos definir una selección continua. Entonces, ¿cómo hicimos? Lo que hicimos es propusimos, vamos a escribir el problema dual del ISO, que está acá, y entonces ahora el problema dual del ISO, el multiplicador de esta restricción, va a ser que acá dice pi tiene que ser menor que p más la renta, ¿no? Que recibe el precio que propuso más la renta de cada generador. Entonces, el multiplicador de esa restricción va a ser el despacho, el dual. Acá este es dualidad fuerte. Tenemos un programa lineal. Entonces, escribimos el dual y para controlar la renta e indirectamente el precio, lo que vamos a hacer es agregar acá un término que penalice la norma infinito, por ejemplo, de la renta. Entonces, con eso vamos a tener un problema del ISO dual que está regularizado con un parámetro beta de penalización mayor que 0. Entonces, tenemos ese problema. Muy bien. Ahora, entonces, eso quiere decir que si resolvemos ese EPEC, vamos a tener despacho y precio que dependen de nuestro parámetro beta. Y si jugamos el juego inverso y ahora escribimos el primal de este problema dual regularizado, lo que tenemos es un problema del ISO donde la restricción de que L fuera menor o igual que G fue sustituida por una restricción relajada donde tenemos una nueva variable W acá y que nos permite despachar un poco más que la generación propuesta a un generador, a cada generador, y eso se interpreta desde el punto de vista del sistema de energía como que el ISO tiene acceso a una reserva, una pequeña reserva de energía por afuera del mercado. No sé, es un ISO con una batería. Y con eso, con esa batería, él puede contrarrestar todo ese juego estratégico del jugador marginal, que es el tiburón, acá en esta historia. Bueno, a ver, y será cierto que será verdad que eso nos da resultados que es lo que queremos. ¿Cuál es la relación que tenemos entre nuestro problema de equilibrio con restricciones de equilibrio regularizado, si beta va para 0, y nuestro problema original, que es el que queremos resolver? Bueno, entonces para eso acá lo escribí de manera un poco más abstracta. Tenemos variables primales x, y de cada agente o de cada generador, variables primales y duales del que está abajo, que corresponde al ISO, y y mu, el conjunto tecnológico, x, y mayúscula, y y mu es la solución primal dual de un problema lineal en variable primal, donde la función objetivo, el término lineal de la función objetivo y el término afín de las restricciones están parametrizados por las decisiones de todos los jugadores, de todos los generadores x1 hasta xn. Por eso acá dice x. Ese es nuestro problema. Y entonces, si ahora hacemos como antes, escribimos el problema primal en el nivel inferior, escribimos el problema dual que está acá arriba, y ustedes fíjense que lo que nosotros hacíamos antes, nosotros teníamos un multiplicador pi y un lambda, ¿no? Y solamente penalizamos lambda, solamente uno de ellos. Entonces vamos a penalizar en el dual no todos lambda, no todos mu, perdón, sino una proyección o algunas componentes. Y eso lo expresamos multiplicando por una matriz, y podemos tener acá cualquier
penalidad convexa que sea de un tipo norma, un poquito más general. Entonces, ese es nuestro problema. De vuelta, entonces, Y es el multiplicador acá que corresponde con la restricción en el dual, que corresponde a la variable en el problema primal. Y si escribimos entonces con un poco de análisis convexo, si escribimos el dual de ese problema para encontrar el primal regularizado, tenemos entonces la conjugada, la función conjugada de nuestra penalidad. Entonces, si acá tenemos la norma infinito, acá vamos a tener la norma 1, por ejemplo. Y así. Y ahora hacemos que beta se vaya para 0. ¿Qué pasa con los puntos límites que resuelven estas EPEX para cada beta? Vamos a tener, para cada beta vamos a poder resolver el problema de equilibrio. ¿Y qué pasa cuando hacemos que beta va para 0? ¿Estamos resolviendo el EPEX, sí o no? Bueno, tenemos buenas noticias, ¿no? Para el problema de energía y con la norma infinito, el dual converge a una solución del problema dual del ISO, con beta igual a 0, o sea, del problema original. El primal, el despacho es beta, que sale de esta regularización. Si beta va para 0, resuelve, es el despacho que el ISO haría en el problema primal con beta igual a 0, sin regularizar en el problema original. Y tenemos más que eso. Tenemos lo que no solamente es asintótico este resultado. Si beta es suficientemente pequeño, el despacho va a seguir el orden de mérito, que como se espera que sea para beta igual a 0. Entonces, bueno, es un comportamiento razonable del despacho regularizado. Y la mejor noticia de todas es que en el límite, el precio, ese al cual convergen estos pibetas, va a tener norma mínima. ¿Y cómo? ¿Se acuerdan? La norma mínima quiere decir que va a ser el precio que está siendo ofrecido por el generador marginal. No va a ser algo mayor, va a ser lo más chico que él puede permitirse ofrecer. Entonces, esas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque quiere decir, si tenemos el precio mínimo, la renta del marginal va a ser igual a 0, y el marginal no va a estar haciendo manipulaciones en el mercado, no va a poder. Este mecanismo no le permite inflar su oferta. Bueno, muy bien, entonces ahora ya sabemos cómo es la teoría, está todo bien, ahora vamos a la parte práctica, porque somos matemáticos industriales y aplicados. Y bueno, para que se den una idea, estos son problemas muy difíciles de resolver, y hay una cantidad de propuestas porque, bueno, ninguna es suficientemente satisfactoria probablemente. Entonces, tenemos nuestro problema, que lo escribí acá de manera así un poco más abstracta, y tenemos las dependencias entre los dos niveles. Esto es para un solo jugador, un solo generador, están acá en rojo. Y la ventaja que tenemos acá es que en el nivel inferior tenemos un programa lineal, entonces las condiciones de optimalidad son necesarias y suficientes. Entonces podemos este problema bilineal convertirlo en un problema de optimización donde tenemos la restricción de XY y agregamos todas las condiciones de optimalidad que corresponden al problema en el nivel inferior. Eso resulta en un problema de optimización no convexa, porque tenemos productos acá, pero también la complementariedad, por ejemplo, o el valor primal igual al valor dual, todo eso implica en hacer productos de variables. Entonces tenemos por lo menos bilinearidades. Entonces el problema de un jugador es equivalente a este problema con las condiciones de optimalidad del ISO puestas en cada problema. Y entonces, ¿cómo se hace para resolver este tipo de problemas? Escribimos las condiciones KKT, las condiciones de optimalidad para el problema reformulado de cada jugador, tomando en cuenta cuáles son las restricciones que le pertenecen, cuáles son las variables que le pertenecen cuando hacemos las derivadas, ¿no? Para el lagrangiano. Él tiene control nada más que del XY acá, por ejemplo, y de Y y de Y. Entonces, eso da un sistema de complementariedad. Ahora, lo que pasa, si ustedes ven acá,
es que el Y y el mu no dependen de I. Entonces todos los jugadores están compartiendo el mismo ISO, abajo, porque todos hacen oferta al mismo ISO. Y entonces cuando nosotros hacemos nuestras derivadas, como son las mismas variables que están compartidas por todos los jugadores, eso resulta en un sistema KKT que no es cuadrado. Y ahí no lo podemos resolver, está mal definido. Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto uno se va dando cuenta a medida que va tratando de resolver este tipo de complicaciones para un caso muy simple. El primero, n igual a 3, o sea, 3 productores, un paso de tiempo, donde para los datos el precio de equilibrio es 1,25, que es la generación del generador 2. El 2 es el marginal, el 3 está ahí, pero es muy caro y nunca es despachado. Entonces, ponemos, para resolver este asunto de que no tenemos cuadrados, entonces cada generador va a tener en su problema inferior, de nivel inferior, un ISO diferente, un ISO propio. Y entonces con eso el sistema, cuando hacemos las reformulaciones, escribimos KKT, quedamos con un sistema de complementariedad que es cuadrado, pero que cuando lo resolvemos, usando PAS, que es un resolvedor, y hay que modelizar en GAMS, que es muy penoso. La M de GAMS no debe ser de modelo, debe ser de otra cosa. Entonces, cuando usamos el PAS, no vamos a tener necesariamente la solución de nuestro problema de equilibrio. Primero, porque las condiciones de optimalidad no son necesarias y suficientes, porque tenemos todos esos productos bilineales, más todas estas cosas en que cada generador ve un ISO diferente, etc. Y bueno, les voy a contar cuáles son los resultados que tenemos. Con beta igual a 0 es muy difícil hacer que GAMS dé un resultado. Y realmente hay que decirle un punto inicial muy cerca de de la solución, para todas esas variables que quedan, que son un montón. Y que acá, como sabemos cuál es la solución, podemos darnos ese lujo. Entonces, PAS da un resultado, pero corrimos 1000 veces, con distintos puntos iniciales y haciendo pruebas, y una sola vez era un equilibrio, la solución del problema de complementariedad que salía de GAMS, de PAS. Acá está a la izquierda los precios para los 3 agentes, diferentes colores. El generador 1 puede ofrecer un precio entre 1,5 y 1, el 2, que es el naranja, entre 1 y 1,25, y el 3, que es el caro, como les dije, entre 1,5 y 3. Y aquí están para toda la solución, que sale de PAS, los valores de precios que sale de PAS, para 1000 corridas cuando beta es igual a 0. Acá no vemos azules, cuando no vemos azules porque están abajo del anaranjado, que están en 1. Entonces el precio que está ofreciendo el generador más barato es el más alto que puede ofrecer porque es su máximo. Y de todos esos, el único que es un equilibrio es este de acá. Hay 1000, bueno, no sé si hay 1000 puntos ahí, pero corrimos 1000 veces. Y hay solamente uno que es un equilibrio y que corresponde los precios, los PIs que salen. Acá vemos un precio de 1. Tiene ese equilibrio. Y sabemos que eso no es una solución de nuestro problema de equilibrio, porque si al generador 2 le pagan 1 y él está gastando más que 1, eso no va a ser equilibrio. Él va a tratar de ganar más porque él puede ganar hasta 1,25, que es su máximo. El precio de equilibrio es 1,25. Entonces, esto no es es un equilibrio, bueno, pero no es el equilibrio que es solución de nuestro problema de equilibrio, por todas esas reescrituras que hicimos. Pero cuando usamos beta positivo, la situación mejora. Entonces, cuando beta es positivo, es más fácil correr, que GAMS, que PAS corra, pero beta tiene que ser suficientemente grande. Acá tenemos de vuelta para las 1000 corridas, con un valor suficientemente alto de beta, que no me acuerdo cuál es, y está mucho mejor, el comportamiento es mucho mejor y más estable para los agentes. Entonces, fíjense, el agente 1 ofrece
el precio máximo que puede ofrecer, el agente 2 ofrece su precio máximo que puede ofrecer, pero siempre el mismo, y el 3, bueno, el 3 hace cosas medio locas porque, bueno, a nadie le interesa porque como no lo van a despachar. El pobre puede hacer todos los intentos, pero a él le cuesta 1.5 generar, no puede ofrecer menos que eso. Entonces, siempre va a quedar afuera. Hicimos esa configuración para ver este tipo de fenómenos. Y lo que es interesante, entonces, es que el precio, aquí, excepto en un caso, y porque acuérdense que acá tenemos 3 multiplicadores, porque tenemos 3 ISOs, ¿no? Uno para cada agente. Estamos siempre, entonces, que eso también me olvidé decir acá, perdón. Acá ustedes ven, si tenemos en la misma columna los 3 colores separados, quiere decir que el precio que salió de cada ISO visto por cada agente era diferente. Entonces, bueno, eso claro que no va a ser un equilibrio, no puede ser nunca, porque cada uno está esperando un precio, una remuneración diferente. Y bueno, este era el único donde eran todos iguales. Entonces, aquí tenemos solamente un caso, la primera corrida, que tenemos una diferencia en los multiplicadores, los precios vistos por los 3 agentes, cuando resolvemos con esta regularización. Entonces, regularizar es una buena opción en este tipo de problema y esta es mi última transparencia. La regularización no puede ser hecha así de manera brutus, vamos a regularizar todos los multiplicadores o todas las variables primales, no, tenemos que hacerlo de manera muy puntual, aquí le puse la palabra quirúrgica, así realmente, y fíjense que lo hacemos de manera indirecta, porque también probamos regularizar penalizando el precio, los resultados no son no eran satisfactorios, no hacía lo que nosotros esperábamos que produciese en el problema de equilibrio. A través de la renta, reducir la renta, cerrar la renta del marginal, eso sí es efectivo. Entonces hay que pensar realmente la estructura del problema de equilibrio con el que estamos tratando de resolver es importante. Y lo que es importante es que esa regularización nos da esa selección continua. Tenemos el conjunto de precios que pueden salir porque el multiplicador de Lagrange estaba en un intervalo y gracias a esa penalización beta estamos haciendo una selección continua en ese conjunto. Ahora, para instancias simples es muy difícil producir los resultados y el diseño de mercados de energía es muy complicado, porque imagínense si nosotros acá ponemos acoplamientos temporales como las hidroeléctricas, acá no dijimos nada del viento, la estocasticidad, imagínense lo que queda ese problema de equilibrio o la reformulación del problema de complementariedad si tenemos estocasticidad, no le pusimos variable 0,1, porque bueno, es totalmente imposible resolver una cosa así, que tendría en el nivel superior cada uno de los generadores sabe cuáles usinas, generadores internos, ligar o desligar para, ligar o desligar, no, eso es portugués, perdón, prender o apagar para comenzar a generar energía. Él tiene que tomar ese tipo de decisión. Y en este tipo de contexto, ver el problema general de todo el mercado, eso no puede, en mi opinión, no puede ser hecho. Estocasticidad tal vez sí, pero variable 0,1 es absolutamente imposible, considerando el caso más simple, la complicación que es resolver. Entonces, bueno, hay constantemente, hay otra entidad en esto que lidia con sistemas de energía, que es el regulador. Y el regulador entonces recibe quejas de todos los generadores que dicen, me pagaron este precio, yo hice esta oferta, pero no me dejaron generar porque al final, no sé, vino el viento o la red no permitió, la capacidad de la red estaba llena porque estaba transportando mucha energía eólica, etcétera. Entonces el regulador resuelve ese tipo de problemas dando compensaciones o introduciendo más complicaciones en el tipo de problema que resuelve el ISO, por ejemplo, inflexibilidad que no se puede dejar de hacer generar, en vez de que el despacho sea 0, para algunas el despacho tiene que ser mayor o igual que 0, por ejemplo, Angra, la nuclear, nunca se apaga. Y bueno, introduce ese tipo de complicaciones que hacen con que
el diseño de mercados, de resolver este tipo de problemas, es un problema abierto, está lleno de cosas para ser hechas desde el punto de vista matemático, porque son muy difíciles. Entonces, esto termino ahora sí con, esta es la referencia, es el trabajo que está en Optimization Online por ahora y en etapa de revisión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y felicitaciones por la organización del Congreso, porque me parece que están muy bien gestionando muy bien todo este asunto de la virtualidad. Me dejó muy impresionada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Claudia. Ahora podemos todos encender los micrófonos para darle un fuerte aplauso. Y ahora tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Y acá, no sé. Si no empiezo yo tengo unas cuantas. Pero la pasa, la gente está tímida. No, Mabel tiene preguntas. Hola Claudia, me encantó tu charla, aparte me encanta cuando contás las cosas, siempre tan natural, muchas gracias. No, te quería preguntar simplemente porque el problema es muy complejo, pero no sé por qué me hace acordar mucho a las subastas. Eso, remates, eso es de eso. Exactamente, entonces definitivamente es un problema difícil porque nosotros estamos tratando de resolver subastas justamente para impulsar a nuestros agricultores a usar pesticidas, pero a no usar pesticidas, perdón. Sí. Y entonces te quería preguntar justamente eso, porque nosotros tratamos de evitar el precio uniforme por un problema de eficacidad y usamos mucho lo que es el primer precio o el segundo precio para incitar a la gente a pedir menos, digamos. Entonces, como tu problema parece muchísimo más complicado de lo que nosotros tenemos. Quería saber si a ustedes se les había ocurrido eso, a lo mejor no sé si simplifican las cosas tampoco. Sobre todo... No. Precios uniformes, precios no uniformes se llaman precios nodales y provocan injusticias. Porque en este sistema las hidráulicas, por ejemplo, están lejos de los centros de producción, ¿no? Y entonces les vas a pagar menos, porque depende de la red, les vas a pagar menos, siendo que una que está más cerca, siendo que, bueno, nosotros cuando usamos no sabemos qué proporción de energía de cada tipo tenemos en la electricidad que estamos usando. Entonces, la remuneración, para que sea justa, por lo menos acá en Brasil hubo unas discusiones así infernales, llegaron a la conclusión de que hay que remunerarlos con otro tipo de la remuneración variable, ¿no? Pero lo que se hace, por ejemplo, para compensar costos fijos, ¿no? De prender o apagar, los costos fijos, esos se pagan con compensaciones, que son en cada... y eso, bueno, eso lo que hacemos lo terminamos pagando nosotros todos, los consumidores, que somos los que no tenemos la palabra. El regulador junta plata y les da las compensaciones. Y hay un montón de estudios para tratar de que esas compensaciones, que ahí sí son diferentes para cada generador, eso es la parte que discriminatorios se llaman, precios discriminatorios. Exactamente. Eso... Hay un montón de estudios, porque ¿de dónde sale el dinero? ¿No? De eso. Eso es, cuando vos tenés un mercado, te preocupas de que estás in the market or out of the market. ¿De dónde sale el dinero para pagar eso? Entonces, el precio variable, eso está claro, sale el dinero por el uso que nosotros hacemos de cada megawatt hora. Pero el precio, esos precios discriminatorios, que son cantidades constantes, los tiene que salir a un lado en forma de impuestos, por ejemplo. Y bueno, si estás en Estados Unidos no les gustan los impuestos. Si estás en Europa les gustan los impuestos. Depende, bueno, también depende de quién esté en el gobierno. Pero entonces, lo que están tratando de hacer ahora es que esos precios de esos encargos, tratar de diluirlos, encontrar una manera de remunerar, aumentar el precio variable para que incluya eso. Pero a veces eso hace con que el precio, cuando el tipo prende una usina en un instante de tiempo que es en la punta en general y son las más caras, eso hace que el precio se dispare porque es un costo muy grande. Entonces hay que tratar de diluirlo a lo largo del tiempo. Hay un montón de manipulaciones que están siendo hechas para
tratar de que sea variable, incluso cuando es discriminatorio, porque la plata tiene que salir de algún lado. No. Gracias. De nada. Bien, ¿hay más preguntas? Yo tengo una pregunta con respecto a, vos ahí aclaraste que, bueno, siempre es el generador marginal el que podría jugar un poco con el precio, ¿no? Ahora bien, mi pregunta era, todos los generadores más baratos, este, si yo no entendí mal, finalmente van a recibir ese precio que es el que ofertó el marginal. Ellos no podrían jugar la generación en el sentido, bueno, yo puedo producir más, pero produzco un poquito menos para que entre otro más caro, necesariamente tenga que producir y seguramente el precio es mucho más alto, o hay regulaciones para que eso no pase. No, puede ser que eso pase, pero lo que pasa es si ellos generan menos, están los otros que van a tratar de ganarles, ¿no? Tiene que haber con comunicación entre la gente chiquitita para que pueda pasar eso, y yo no creo que eso se logre. Claro, bueno, Con los acá agricultores son no pasa mercados eso en todo caso. oligopólicos, además. Estos son oligopólicos, claro. los de energía. Pero en Estados Unidos menos, son más así, pulverizados. Pero bueno, sí, hay todo tipo de... por ejemplo, ese precio máximo que yo puse en el problema superior, eso es artificial, porque si no ponemos el precio máximo, el marginal ofrece infinito. Claro. ¿No? Entonces, ahí, claro, inventamos que hay un gerente o alguien que dice, no ofrezcamos porque vamos a salir al mercado. Qué sé yo, necesitas un modelo que pueda darte alguna respuesta, ¿no? Porque lo que en realidad el precio máximo es un poquito menos que el precio del competidor directo, ¿no? Claro. Es una cosa así. Entonces, bueno, pones Pmax ahí. Es muy interesante todo ese juego estratégico en estos problemas de equilibrio difíciles. Bien, mi otra pregunta era, en la práctica, cuando vos tenés cada intervalo de tiempo, en la práctica, ¿cuánto es eso? ¿En cuánto Bueno, uno el planifica? viento, antes era de hora en hora, y por culpa del viento es cada 15 minutos. Ahora. Eso O es sea que el tenés que cambio. resolver esto en 15 minutos. No, la discretización es 15 minutos. No, pueden esperar, resuelven para todo Brasil. La discretización temporal era de un día, un Sí, día, era de hora en hora, sí. y pasó a cada 15 minutos. Y hay que resolver este tipo de problemas no sé, en menos de una hora, porque eso es, las demandas y todo las reciben, poner al mediodía, y a las 2 de la tarde el ISO tiene que pasarles todas las metas, estas de cuánto se espera que haga cada uno a todo el parque. Claro. Y ahí empiezan a discutir, y dicen, uy, no, mira, se me rompió la máquina, no sé, fulanito hoy se enfermó y no puede venir a cargar el carbón, esta no te la tengo fuera, y entonces ahí tienen que corregir. Y necesitan tiempo, en la parte de la tarde para eso. Bien. No sé si hay más preguntas. Y para los cordobeses, EPEC es la empresa de energía, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o de Electricidad de Córdoba, ¿no? Pero no creo que resuelvan EPEC, los de EPEC. No. Cuando vos aparecen en estos problemas, las restricciones de equilibrio, que bueno, te aparecen como un problema de complementariedad. ¿Han estudiado en estos qué tipo de complementariedad? O sea, ¿hay casos donde tengas complementariedad estricta? O sea, ¿funciona algún tipo de constraint qualification? No sé, yo de eso no me he preocupado. No debe ser simple, porque ahí se pueden intercambiar muchas cosas ahí, pero bueno, no sé. Sabemos que como el pi no es único, no hay independencia lineal, eso ya sabemos. Pero el pi está limitado, entonces capaz que Mangasarian, Fromovich, pero para el de abajo.
¿no? Sí, sí, El de sí. abajo. Ahora, cuando lo ves en general todo, que hay que empezar a ver por regiones, no sé. No sé. Bien. Hay gente que estudia mucho eso, pero yo no sé. Bueno, y una colaboración con la gente de La Plata puede haber. Ujú. Bueno, no sé si hay algún comentario más o pregunta. Bueno, entonces damos un fuerte aplauso a Claudia, te agradecemos muchísimo No, gracias a por ustedes por haber dado esta invitarme. charla. Realmente.